Muy buenas noches, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en estas primeras horas del sábado. Feliz sábado para todos ustedes. Es un privilegio poder tener esta oportunidad de estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a tomar de la Biblia una porción muy importante y sobre todo para este tiempo que estamos viviendo. Vamos a invitarles a buscar un texto que tenemos en el capítulo 11 del libro de Daniel, y allí se encuentra en el versículo 31, la porción con la que vamos a comenzar el estudio en el día de hoy. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y podrás preguntarte en esta hora, ¿qué cosa es esta abominación asoladora? Ese es el propósito del estudio de este día, de esta tarde. Pero vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias porque estamos entrando en las maravillosas horas del sábado. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a tu pueblo que en esta hora te busca con corazón sincero y humillado, para buscar sabiduría, para buscar poder, para buscar entendimiento, para poder glorificarte y honrarte como tú mereces. Permite que tu Espíritu esté con nosotros y seas tú quien nos instruyas en esta hora. Bendice a mi hermano y a mi hermana que se han conectado para que podamos entender los propósitos que tienes para nuestras vidas en este tiempo tan difícil, pero también tan trascendental. Quédate con nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, este texto me está hablando acerca de que este poder, el cuerno pequeño o el papado, pues se va a auxiliar de las tropas de los ejércitos del mundo para lograr un propósito horrible. El capítulo 11 completo está hablando acerca de las abominaciones que este poder va a realizar sobre el pueblo de Dios y sobre el control del mundo, acerca de infundir la mentira, la confusión y la rebeldía contra Dios. Pero ahora este texto en específico me habla de cómo a través de los ejércitos, de la policía, del orden mundial, van a lograr implantar esta terrible abominación. Pero ¿cuál es esta abominación? ¿Cuál es la abominación de todas las abominaciones? ¿A cuál abominación se le pudiese reconocer como la abominación desoladora? La mayor de todas las abominaciones. Para entender precisamente de qué nos está hablando este versículo 31 del capítulo 11, yo les invito a buscar el libro de Ezequiel en el capítulo 8. Y allí Dios da una imagen bien organizada cronológicamente de lo que el mismo pueblo de Dios en la iglesia cristiana iba a realizar en el proceso de su caída o de su apostasía. Pero vamos a buscar ahí en el capítulo 8 y ahí este profeta importante de la Biblia, Ezequiel, nos cuenta. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice allí, en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. El Eterno vino sobre él. Dice, y miré y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor y el aspecto de bronce refulgente. Recuerden que esta figura que está viendo Ezequiel en otras partes de la Biblia como Daniel o Apocalipsis también se usan para identificar a Jesús, incluso a Dios el Padre. Pero ahora vamos a ver quién es el que está, a quién le pertenece este cuerpo que tiene similitud del Padre y del Hijo. Dice allí en el versículo que sigue, versículo 3, y aquella figura, es decir, ese mismo cuerpo que él vio, glorioso, aquella misma figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó. Dios mío, ¿quién era esta persona que tenía cuerpo también? El Espíritu Santo. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que es un instrumento de Dios etéreo,
Pero aquí en Ezequiel me dice que el Espíritu Santo es una persona y que tiene un cuerpo y que tiene manos y que lo tomó por las guedejas de su cabeza y lo transportó, lo llevó a una visión. Pero vamos a continuar. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿A dónde lo llevó? Al pueblo de Dios. Recuerden que Dios no habla a denominaciones, sino que Dios habla a sus hijos. Hoy el Israel espiritual tiene que recibir este mensaje para él, no literalmente para el pueblo de Israel de antaño. Así que mis hermanos, dice que los llevó precisamente a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo que provoca a celo. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel como una visión que yo había visto en el campo. Mis hermanos, ahora Dios lleva al profeta hasta la mismísima Jerusalén y allí delante del templo habían construido un obelisco que es la señal del celo. Eso es lo que simboliza el obelisco. Simboliza el falo o miembro masculino de reproducción. Así que esto es una ofensa a Dios, es un símbolo de religión pagana. Y vemos que hoy precisamente la iglesia del Vaticano, ahí en la plaza de San Pedro, se ha construido también un obelisco enorme, haciendo alusión o cumplimiento de esta profecía que Ezequiel estaba dando acá. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el lado norte, y aquí al lado norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. En la misma entrada, así como está en la plaza de San Pedro, lo estaba viendo ahora Ezequiel en visión profética. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Y ahora le da una advertencia que se repite a través de estas visiones. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Así que si esto parecía algo insultante, algo grave, Dios le está diciendo al profeta: todavía vas a ver abominaciones mayores. Y ahora vamos a ver una sucesión en clima de pecados aún más horrorosos, de abominaciones más horrorosas una con respecto a la anterior. Vamos a continuar. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y en el versículo 10 dice: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Es decir, que estaban allí 70 líderes, 70 ancianos de Israel, podemos decir el Sanedrín, porque el Sanedrín, los líderes de esta religión, pues eran los que dirigían la religión judía, el Sanedrín, que estaba compuesto por 70 ancianos. Y ahora precisamente estos 70 ancianos, este liderazgo del pueblo de Dios, se había vuelto completamente a la idolatría. Cuando vamos a la iglesia cristiana en su apostasía, nos damos cuenta que hoy, hasta hoy, funciona ese sistema de liderazgo mundial. Pues el Papa tiene 70 cardenales. Es decir, el Sanedrín del Papa tiene 70 ancianos a los que se llaman cardenales.
Y todos ellos, como lo dice esta profecía, se han vuelto a la idolatría. Todos tienen ídolos. Todos los adoran y les sirven como una ofensa, como una blasfemia al Dios creador, al Dios salvador. Vamos a continuar. Dice, y me dijo, versículo 12, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas con imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí las mujeres que estaban allí sentadas endechaban a Tamuz. Hacían fiestas que no tenían que ver nada con las fiestas autorizadas por Dios. Tamuz es el falso Cristo, el hijo de Nimrod. Y resulta que el mundo hoy le ha cambiado, el mundo cristiano, la iglesia apóstata, pues ha cambiado el nombre o el significado de estas fiestas. La fiesta de Tamuz se desarrolla el 24 de junio o día de San Juan. Y la fiesta de Nimrod se celebra el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Que como Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús, ahora aprovecharon esta coincidencia y ahora la iglesia cristiana, en vez de celebrar fiestas instituidas por Dios o ritos instituidos por Jesús para la iglesia, están endechando cada 24 de junio a Tamuz y dicen que es a San Juan. Y el 25 de diciembre dicen que es Navidad, pero a quien están celebrando es verdaderamente a Nimrod. Y esto vemos como literalmente la iglesia cristiana ha caído también en este problema horrible de meter dentro de su liturgia, dentro de su itinerario, este tipo de fiestas paganas que estaban ya predichas al profeta aquí en el capítulo 8 de Ezequiel. Y luego dice el versículo 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. ¿Es que acaso puede haber alguna abominación peor que la de poner el símbolo del celo? ¿Puede haber una abominación mayor que la de la idolatría? ¿Puede haber una abominación mayor que la de festejar fiestas paganas en la liturgia del pueblo de Dios? Vamos a ver qué nos dice Ezequiel en el versículo que continúa, en el versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Ahora esta gente estaban haciendo ¿qué cosa? Dice que le estaban dando la espalda al templo. ¿Por qué la espalda al templo? ¿Qué simboliza esto de darle la espalda al templo? Bueno, Jesús en el capítulo 25:8 de Éxodo ordenó que se construyera un templo y dijo, y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito de que este templo estuviese en medio del pueblo? Para mostrarle al pueblo las más grandes verdades espirituales y eternas acerca de Jesucristo y de su plan de salvación. Y ahora estos líderes están dando la espalda a la verdad profetizada a través del santuario y están de frente al oriente, de donde sale el sol, y adorando al sol. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la instauración del falso día de reposo, adorando al Dios Sol en su día que le pertenece como domingo. Entonces, mis hermanos, vemos que la mayor de las abominaciones es la implantación del falso día de reposo domingo sobre el día instituido por la Biblia desde el Edén, que es el sábado, y hecho para conveniencia, para beneficio
del hombre, porque es un día en el que nosotros podemos recrearnos en la presencia de Dios. Te voy a decir algo, amigo, hermano, que evangélico o de otra denominación, católico, es lógico que tu día de descanso, que tu día de adoración sea el mismo en el que descansan los ateos y los paganos. ¿Tiene alguna lógica esa? ¿Será que estás mostrando un testimonio de que vas contra la corriente de este mundo cuando tú también por casualidad estás adorando en el mismo día que adoran los ateos y los paganos? ¿O estarás cumpliendo la profecía ya que estaba predicha aquí en Daniel 11 y en Ezequiel capítulo 8, donde dice que el pueblo de Dios, que la iglesia cristiana va a hacer algo horrible para este tiempo? Y ese algo no es otra cosa que darle la espalda a las verdades bíblicas, a las verdades de salvación que aparecen en la doctrina del santuario y adorar el día falso de adoración, el día falso, el día sábado falso domingo, instituido por el hombre, y es un día dedicado a la adoración al sol, a las criaturas, en vez de al Creador. Mis hermanos queridos, ¿por qué darle la espalda a esta doctrina del santuario? Hoy la única iglesia que tiene esta doctrina como doctrina oficial importante e imprescindible de su iglesia, que la identifica de cualquier denominación, es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque en el santuario están todas estas verdades que nos pueden indicar cuál es la senda por la que debemos andar con seguridad hacia nuestra salvación. Ojalá la meditación que hemos tenido en esta noche te ayude a entender, a abrir los ojos en el error en que estás. No te dejes engañar de tus líderes. No te dejes arrastrar a las costumbres de los ateos, de los mundanos, de los paganos, porque tenemos una fuente poderosa de instrucción en la palabra de Dios, y a través de nuestra fidelidad estaremos honrando el nombre de Dios y estaremos definiéndonos como el pueblo de Dios en esta tierra. Ayer en mi propio libro de Ezequiel hay dos textos maravillosos que nos enseñan acerca de la voluntad de Dios con respecto al sábado. Y vamos a buscar estos textos para que podamos entender. Miren lo que dice aquí en el capítulo 20 del propio libro de Ezequiel, en el versículo 12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que nosotros tenemos una señal de que pertenecemos a Dios, una señal de que es Jehová quien nos está guiando, quien nos está capacitando, quien nos está santificando para vivir con Él por la eternidad. Y esa señal es los que guardan el sábado. Y sí dice en el versículo 20, vamos a leerlo. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Si quieres saber cuál es tu Dios, pues únicamente lo sabrán aquellos que tienen como señal el sábado como día de adoración, que procuran buscarle en un día distinto al que el mundo, los paganos y los ateos descansan, y nosotros descansamos no solo en el día, sino en los brazos de aquel que ha puesto como señal este día, que ha hecho tres cosas desde el Edén, porque lo bendijo. Ningún otro día fue bendecido como el sábado. Lo santificó, es decir, que lo apartó para un uso sagrado, y nadie tiene autoridad para cambiar esto. Y también fue el día en el que Dios reposó, y su pueblo debe reposar en ese mismo día como señal de obediencia y de pertenencia a ese Dios creador, pero también redentor. Que Dios te bendiga, que en estas horas de sábado tú puedas sentir la influencia de un Dios que te trae el descanso, a la restauración y también a la bendición eterna por tu obediencia. Dios te bendiga. Vamos en este momento a tener una oración. Bendito Dios, te damos gracias porque hemos visto cómo la apostasía dentro de tu pueblo va a hacer estas terribles abominaciones. Padre, podemos mirar a nuestro alrededor cómo la iglesia cristiana
ha estado involucrándose o dejándose llevar por estas tendencias mundanales y dándote la espalda a ti, Padre, y a tus mandatos divinos. Permite que en esta hora podamos entender que el sábado es un refrigerio en medio de este mundo tan difícil, que el sábado es un día en el que podemos apartarnos de las batallas y luchas para descansar en ti y ser capacitados, restaurados, recreados por tus manos poderosas. Bendice a mi hermano, a mi hermana que ha participado con nosotros en este estudio y permite que tu bendición esté con nosotros en estas 24 horas y que esa bendición continúe por el resto de nuestras vidas, premiando la felicidad, la fidelidad de mi hermano y mi hermana, garantizándonos la salvación por tu misericordia y tu gracia. Gracias, Dios, por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.